Un pájaro llamado Bex. Cuadro 4. Estoy caminando por una casa rara y paso 18 puertas cerradas. Si no entendés el sentido, mira mis cicatrices. Luca Prodan. Fuck you, le había dicho Bex. Me cago en tu lástima, Marcia. Después tomó ginebra en el Tortoni con las piernas despatarradas sobre la silla. Habló del sentido de la muerte y enunció su advenimiento. Y una estrella me estallará en el cerebro. Nadie puede vivir más de 30 años en este país de hijos de puta. Pero hubo un momento en que todo cambió y Bex arrancó el disfraz y le habló de los delicados templos de la mente. Le confesó que todo no había sido más que una parodia en forma de acertijo, porque seres de la clase de Marcia solo entrarían en la verdad por la puerta del desconcierto. Y teniendo en cuenta las características de su magro humor, nada podía ser más desconcertante para Marcia que el absurdo. Un absurdo que rayara en lo grotesco. Entonces, aunque sin entender, podría admitir, desde las alturas de su lógica impecable, algún pequeño desliz hacia el mundo de lo inverosímil. Teniéndolo solo por una especie de literatura pueril, Marcia accedería a entrar en el Café Atlantis después de que aquella imagen relampagueara varias veces en su percepción. Inmediatamente negaba, por un escepticismo más racional que medular. Así le había hablado Bex cuando salieron del Tortoni, y Marcia recordó aquello de caminar siempre por la vereda de la sombra. Y miró a su alrededor como quien grita, doliente, de su propia resignación. Deseaba milagros, fabulosos encuentros de aquellos que nunca suceden, y justamente por eso adquieren la relevancia de milagros. Bex fumaba a su lado, cantaba restos de algún blues. Después murmuraba palabras que parecían pertenecer a un raro dialecto. Mi propio dialecto, aclaró. Una mutante del tercer mundo solo puede terminar hablando en dialecto, más cerca del arameo que del español. Por quién sabe qué putísimo lazo entre las reencarnaciones de esos lejanos tiempos. Pero ya vas a entender, todos estos delirios míos. Y lo que no entiendas lo encontrarás en mis cicatrices. Hablo de cicatrices póstumas. La carne solo tiene manchas, maquillaje del tiempo, nada que valga la pena comprender. Y así caminan largo rato hasta que, en la misma vereda del Juncal, Beck se detuvo y le mostró la entrada del café. 10 escalones hacia abajo. No hace falta que te presentes, ya te conocen. Ella hablaba de la dama de los ojos violetas. Es una tipa joya, una especie de reencarnación del otoño, mujer. Ya vas a ver que no te miento, y no trates de quebrantar sus leyes. Son muy sensibles. Puedes perder su confianza. Es difícil cuidar de los delicados templos de la mente. ¿Qué importa si es metáfora o no? Vos misma lo dijiste. Bex le estrechó la mano rápidamente. Bueno, Marcia, me voy. Ya no tengo nada más que decir. Cuando te conocí te dije que yo no aparecía por casualidad en la vida de la gente. Bueno, tampoco cuando desaparezco lo hago por casualidad. Eso es todo, ¿ok? Metió las manos en los bolsillos de su tapado y se alejó arrastrando los pies, pateando latitas de cerveza, cantando aquel blues desconocido. La noche es hoy y hemos perdido, así hablo yo, cobardes. La noche ha caído y se ha pensado en todo. Una puerta abierta. Alguien fuma en la sombra. No puedo decir que sea esta precisamente su habitación. Más bien parece un páramo. Hay arena esparcida que brilla en esta penumbra singular. Se me ha negado la luz. Es comprensible.
mi manía de haber elegido siempre la vereda de la sombra. De tanto pasar inadvertida, repito, también yo he dejado de ver. Un ciego guiando a los ciegos, decía la pequeña Bex, y sabía que hay frases que no acaban de narrarse nunca, como sucede con la tristeza y las alegrías desmesuradas. He pasado por una puerta demasiado abierta. Esto es lo mismo que decir que mi llegada no le importa a nadie. O tal vez todo haya sido tan obvio para Bex que no necesitó precaverse de nada en lo que a mí respecta. Alguien fuma en un rincón. No puedo distinguir más que la leve fosforescencia del humo y un suave olor a sándalo. He salido hace no más de media hora de Atlantis. Respetuosamente me despedí de todos. Por primera vez me acerqué a la barra y pude distinguir el grupo de los enanitos. Extraños rostros, todos distintos y sin embargo con un rasgo en común. Un rictus de melancolía, un aire del hombre que está solo y espera. Gestos algo desdeñosos. Y otra cosa que llamó más mi atención. El raro tono de aquella charla que desde mi mesa se me hacía tertulia vulgar. Enfático intercambio de opiniones. El viejo discurrir de siempre entre el último clásico del domingo en la Bombonera. Los manejos y transfugadas de los funcionarios o la podrida que se armó por los nuevos decretazos del presidente. Imaginaba semejante diálogo al acercarme con cierto temor a la barra para despedirme de la dama otoñal. «Está bien», me dijo ella, «pero no te pierdas». Y volvió a decir con la seguridad de quien profetiza, «Estamos en vísperas de una gran pena». Luego me miró suplicante y supe que no intentó evitarlo, aunque tampoco podría hablar de un gesto deliberado. «No nos abandones, Marcia». Todo resultaba más nítido desde la barra. Pude ver que la mujer no atendía a nadie. Más bien ocupaba su tiempo en murmurar plegarias ininteligibles. Los hombrecitos no dialogaban, sino que en realidad recitaban cada uno un monólogo que de a ratos parecía un tango reo y de a ratos un poema de Shelley. Parecían disfrutar de aquella especie de monólogo colectivo. Supe que mi estancia ahí no tenía más objeto por el momento. Prometí volver y me retiré despacio, con temor de regresar a ese mundo que tan bien y con tan perversa prodigalidad nos expulsa la primera bocanada de aire que respiramos. Y juro que tomé el camino correcto, a pesar de encontrarme deslumbrada por un mediodía feroz, tan blanco como el resplandor insoportable de un espejismo en el desierto. Me saqué el sobretodo, me lo puse en el brazo, acomodé civilizadamente mi cartera sobre el hombro. Anduve largo rato esquivando hombres de papel, ondulantes veredas, excremento de perros. Vi a un viejo morirse en el umbral del Banco de Boston. Vi a algunos sucesores del Principito Verde escabullirse la despiadada fluorescencia de los vídeos. Soporté los bocinazos, las cruces de hierro y las esvásticas cabalgando sobre las paredes con siglas del GNPA y otras que no reconocí. Vi rimbombantes jovencitas rapadas por las dietas, el desprecio común y una anhelante mirada en busca de una admiración que pronto eludirían con aire de desagrado legítimo. Todo tan arduamente conocido, me dije, y esto me permitió volver a aquel pasaje, al menos un tránsito soportable. De modo que cuando toqué el timbre y escuché la voz de la dueña de la pensión, todo parecía usual, pero algo sin duda resultaba absurdo. Que yo volviera a aquel sitio de donde Bex había partido, hacía ya mucho tiempo. ¿Por qué no buscarla a la plaza Roberto Hall o en alguno de esos pubs que solía frecuentar? Supe que, a lo largo de todo este periodo, mi razón había perdido crédito ante mí, y que estos actos instintivos tenían en realidad algún raro poder simbólico, como quien reconstruye un poema desde la nebulosa a la palabra. La sombra está aquí, día de sal volcada, día de espejos rotos. Yo estaba por encontrar un pequeño lugar solitario,
propicio para vivir. Soy una mendiga de treguas. Alguien fuma en la sombra. ¿Bex? Pregunto. Nadie me responde. No es una presencia. Es alguien que ya no es. Fragmentos que escucho como los últimos ecos de un antiguo coro en una tragedia griega. Sin embargo, esta es la habitación de Bex. Me aferro a esto como una verdad absoluta, o por lo menos científicamente demostrable. La noche está de luto y he partido. He vuelto a oír. Un poco a los tropezones logro tantear la cama y el banquito donde me sentara la primera vez. Me acomodo y me dispongo a observar lo poco que puedo ver. Sobre la arena esparcida brilla un pequeño objeto. Lo tomo con cuidado. De cerca puedo verlo un poco mejor. Es el unicornio de su cigarrera. ¿Qué ha sido de Bex? Me escucho decir y me veo a mí misma como una niña envejecida interrogando a un pequeño unicornio de plata. Es ridículo observarme en esta posición, pero ya tengo aferrado el unicornio contra mi pecho y siento sus latidos como la frágil quebradura de un cristal. Ella solo vino a contar lo que nadie pudo decir. Aquella que fuma en las sombras y aquella que ya no sabe que fuma en la sombra. Pequeño unicornio, ¿cuál es el rostro del que Bex huía? Amanecen respuestas sobre la arena. Descubro esparcidas innumerables plumas de pájaros. Ella tenía una caja de vidrio y adentro una pluma de cada hermano muerto. Cuando fue pájaro, fue humana. Cuando fue humana, fue pájaro. No creas en esta locura. Es la fiebre que nunca te abandonó. Solo una fiebre de esas que de tanto en tanto atacan el sentido común. Como piezas de sal de Lot, como un manuscrito roto, como si no hubiera nacido y en cambio sí engendrado fabulaciones de sí misma para el mundo. ¿Quién puede reseñar lo que nunca sucedió? Pequeño unicornio de la cigarrera, ¿por qué fue pájaro, el pájaro? ¿Y qué es un pájaro en esencia? Silencio. Se está haciendo el silencio, y cada pluma es el epitafio de un pájaro. Ella tuvo un tiempo corto. Ella era un estallido del aire. Eso mismo es un pájaro. Como una niña envejecida, rememoro, y ya no distingo mi voz de las voces, mi piel de las pieles, mi terror de los terrores. ¿Por qué decirme que moriría? ¿Por qué anunciarme su muerte justamente a mí, que descreo de estas cosas? Ella no vino para anunciar su muerte, sino el silencio. Ella quería dar testimonio del silencio. Una extinción de vuelos en el aire o una tierra como una luna en menguante. Ella no podía elegir. Era una mensajera. El unicornio se cae de mis manos. Ya no habrá más palabras, ni voz de cristal quebrado. Tampoco el coro de mis preguntas infantiles. Hay olor a sándalo, plumas de pájaros esparcidas sobre las arenas brillantes de esta pieza páramo, un unicornio caído y alguien que fuma en la sombra. Nada por averiguar, me digo. Es evidente que la pequeña Bex ha muerto. Hombres pequeñitos. Cuadro 5. 1. Ana hablaba con frecuencia de sus monstruos interiores, su obsesión por la cabeza de Medusa, su juego morboso con los límites de la razón y la locura. Es una mano levantada, el cuchillo en la mano, un movimiento y ya está. Todo lo demás es anterior, está dentro de uno. Hubiese querido entender de qué hablaba exactamente, pero no dirigía sus explicaciones hacia nada en concreto. Hablaba de mitos, de sueños. Una medusa y en la cabeza las víboras como miles de impulsos venenosos que se contenían sin poder desprenderse, devorándose unos a otros. Por esos tiempos comenzaron a distanciarse nuestros encuentros.
Bex fue la mejor receptora de aquel lado oscuro de Ana. Aquella dualidad infantil la eximía de admitirse múltiple. Saberse potencialmente casi todas las formas de lo humano repele el vértigo poético del hombre y la bestia. Nos quita ferocidad y nos adecúa con mayor facilidad al medio. Semejante conciencia actúa del mismo modo que la absoluta falta de ella. Ana estaba en el medio. Pocos llegan a tanto, pero en ese medio de sentirse una y la opuesta estaba su angustia, al tiempo que su justificación poética. Soy la que me condena, soy la que me salva. Nada ha cambiado. Lo que pedía la luz, pido a las sombras. Si hubiese podido llegar un poco más lejos, tal vez se habría salvado. Pero la sabiduría es un término feliz de la pasión y sucede en momentos de cierta prodigalidad espiritual. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? He comprobado lo fácil que resulta esta suerte de evolución retórica que con tanto afán cultivan mis compatriotas. La sabiduría es un estado de unidad con la emoción. Casi diría que emoción e intelecto son un todo indiferenciado. Ana, al menos, había llegado a un punto. La mayoría de nosotros ni siquiera hemos partido. Sé que, igual que a mí, Bex la llevó por los lugares más marginales, una poética de la oscuridad. Ana respiraba con fervor aquel aire apocalíptico. No sabía contemplar. Se perdía en su personaje. Bex me habló de esto en algún momento de esa última tarde, o tal vez lo sugirió, pero en todo caso, da lo mismo. Posiblemente Ana imitara algunos gestos de Bex, pero siempre iba más lejos. Lo que para Bex era un juego, para Ana era una cuestión de vida o muerte. Entraba la noche como una sacerdotisa que inicia su última ceremonia. Quería pactar con el demonio de los tiempos, dejar correr sus impulsos hasta llegar al abismo. Los amigos de Bex la miraban burlones. «Tu amiga está de la nuca». «No tanto», sonreía Bex, observando con placer cómo detrás de aquellos gestos de desparpajo aleteaban puñados de corazoncitos pusilánimes. Ana no podía comprender. Bex le explicaba que todo era así porque el fin último era la preservación del estado de cosas, que la transgresión tenía patas cortas y que concluía cuando la mano se ponía pesada. Incluso aun cuando parecieran realizarse o se realizaran actos de inmensa crueldad. Es que no se trataba de crueldad exactamente, decía Ana, sino de impulsos bestiales, primarios, cargados de belleza, demonio y ángel, como en su entrañable Abraxas. Pero agotarlo todo, igual que Juanjo. Ana decía, hay que agotarlo todo. Sucede en las sociedades especialmente mediocres, que la pasión se refleja en puerilidad. Ana, por momentos, parecía una criatura de 3 años, preguntando el porqué de todas las cosas, como si no supiera nada acerca del mundo. Algunos incluso creyeron que era idiota. Ana recordaba esa frase de aquel emulador de Poe, tan mentado los menesteres de la ironía y los coqueteos literarios. Ese viejo oficio de los sofistas modernos que construyen su imperio bajo los escombros de sus personajes secundarios, es decir, toda cosa que ande por el mundo que no tenga la gracia de acceder a su discurso ideológico. Era uno de tantos como ese tal Carrieri, a los que Ana había intentado frecuentar en su eterno afán de ser incluida en el mundo. Pero el escritor, con voz de tabaco y trágica mueca de sarcasmo, la miraba diciéndole que en realidad no sabía qué pensar de ella. Si era una ingenua, casi una imbécil, o lisa y llanamente una cretinita con algo de puta, como suele suceder con las mujeres que cuando se ponen un poco menos turras es solo por algún secreto de ese órgano misterioso que empieza en el ombligo y termina en la concha, o desconocidos motivos hormonales, etc. Y eso se lo dijo cuando Ana descubrió que tanta atención puesta en su poesía tenía más que ver con su trasero
que con su espíritu y quiso establecer una relación explícitamente asexuada. Grave error. El juego es un eterno reflejo de equívocos, del gesto a la palabra. El hombre emulador de Poe se retiró rápidamente de la vida de Ana, llevando un cuervo maltrecho bajo su axila y una media sonrisa en sus labios, pensándose una especie de Henry Miller en el destierro, recordando que el destino de todo hombre es al final la soledad, en un mundo invadido por putitas intelectuales que se masturban con Trópico de Capricornio y bajan la guardia cuando papá Nietzsche se manda una de las suyas y te ponen cara de valquirias con la píldora entre los dientes, para después decirte que la angustia existencial les ha matado el deseo. Ana soportó su error como mejor pudo, pero sin llegar a admitirlo como tal. Guardó sus poemas en el cajón y, juzgándolos poco trabajados, demasiado enfáticos, con algo de canción entre juglaescos y anacrónicos, como le había dicho el escritor en una de las últimas conversaciones, cuando juzgó el trasero de Ana como terreno inaccesible, influida por tanta sarcástica contundencia, dejó de escribir por el momento. Eran nuevas épocas aquellas. La poesía, entre otras formas del pensamiento, se había plagado de genitales mal administrados, pulsiones tanáticas, lacanianísimos abismos de aquellos que, enamorados de los significantes, apedreaban la idea. El sentido de la historia naufragando en el fin de las ideologías. Citadores de todo lo que correspondiera a un nuevo orden intelectual, sin reparar en la veracidad de los términos. No tenían sus miras puestas en el entendimiento de ninguna cosa, ni mucho menos en que los demás pudieran entenderlos. Pregonaban el reemplazo del hombre por el lenguaje, forma contra contenido, incapaces de eludir el vernáculo fanatismo. Se habían hecho hinchas de la muerte de las utopías. Así Ana vio naufragar sus esfuerzos en un repetido grotesco de que, por empecinada adhesión, aún se sentía protagonista. Sin embargo, se decía a modo de consuelo, aquella verborragia debía esconder, sin lugar a dudas, una memoria cobarde, incapaz de hacerse cargo de su propio peso. Para muchos, personas como Ana no eran más que parte integrante de ese conjunto de boludos que imaginan que en la literatura la idea pueda tener alguna importancia. Ana se sabía incapaz de luchar contra esa ola sorpresiva de intermediarios de Baudrillard, de amantes de un Lacan inhóspito, un Eicalión sin fuego que la repelía en cada frase como quien espanta moscas sobre un dulce sagrado. Reconocía su incompetencia y al mismo tiempo sentía el impulso de desbaratar, con los pobres argumentos de su intuición, aquella confabulación de almas frías. Solo eso podía asegurar. Nunca había sentido tanto frío como en aquellas tertulias literarias, donde el lenguaje que ella al menos creía recordar como el más inespecífico y el más universal, el lenguaje del arte, había adquirido una suerte de dialecto, un aire de cientificismo, de código de laboratorio, donde lo que ella consideraba auténtico no era más que el elemento que se usaba como instrumento de experimentación. Así, todo lo que era para Ana era el sentido estricto de lo humano. Resultaba manoseado, perseguido por áridas y largas especulaciones. Sentados en rueda, en casa de un renombrado intelectual, cada uno se ocupaba de lucir su discurso de la manera más singular, pero sin salir de un entorno común de filósofos y artistas de moda. No era otra cosa, pensaba Ana, tratando de reponerse de la inmensa vergüenza que le causaba su silencio, que un desfile de modas en los salones de un bastardo museo, Pompidou, y deglutía canapés con la desesperación de un niño en la primera fiesta de cumpleaños. Por primera vez oía frases tales como utopismo crónico, alteridad radical, que pensaría en Proudhon, Bakunin, Fourier y el mismo Buber al verse mezclado, unidos por extraños lazos sofísticos, con las atrocidades de Buchenwald y Auschwitz. En el fondo, la revolución se ha producido en todas partes, aunque de ninguna forma como se esperaba.
decía un hombre con acento español, citando a Baudrillard. Intuitivamente sabía que la conciliación con aquellos conceptos era imposible. El otro como un siempre muerto, y por otra parte como indestructible, inatravesable. Ana los veía vociferar su parsimonia, protegidos por un ámbito donde todo, desde la negación, era justificado. Si el otro ya no era un semejante, ¿cuál sería la relación ética que podía adjudicársela a la humanidad consigo misma y el resto de lo viviente? Si el racismo, como decía el mismo Baudrillard, no nacía cuando el hombre era un otro, un extranjero, sino cuando comenzaba a volverse diferente, es decir, peligrosamente próximo. ¿Qué significaba aquella mirada burlona que veía posarse sobre ella cuando aludía con cierta timidez a la mala fe de adjudicar a lo no realizado calidad de realizado, después de hacer algunas alusiones a los caminos de utopía de Buber y su reivindicación de las pequeñas comunidades? Era evidente que irritaba, al menos así lo sintió. Se mordía las uñas, trataba de entender qué estaba pasando consigo misma. Se echaba la culpa por su falta de ayornamiento, por su extremada altanería, por su soledad. Por fin pidió excusas y se fue. Le faltaba el aire. Había logrado volverla tan ajena a sí misma como les fuera posible. Pobre meta del posmodernismo, haber reemplazado el sí mismo por un extremo extranjero de sí, en pos de las sombras impenetrables de otros que no son. Qué tristes conclusiones las de Gombrowicz. Ser hombre quiere decir ser actor. Ser hombre es simular al hombre. No se trata de aconsejar al hombre que se despoje de su máscara, cuando detrás de ésta no hay ninguna cara. Lo que se le puede decir es que tome conciencia de su artificio, de su estado, y lo confiese. Ana se oponía a la belleza del secreto que mencionaba Baudrillard, la apología de lo no decible, de lo impenetrable, de lo que siempre se fuga. Era para ella la apología de una nueva monstruosidad moral. Si Dostoyevski había dicho, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Aquellos hombres pequeñitos agregaban, como no existe el hombre, en tanto responsabilidad y libertad son ilusiones del utopismo crónico, del mito cristiano y del existencialismo. Todo está permitido. Y aquellos hombres habían empezado por el principio, el más atroz de los principios posibles, la muerte de la memoria afectiva. Era como un cerebro hipertrofiado de especulaciones infinitas, incapaz de aceptar sus impulsos sensibles, y mientras todo iba siendo celosamente olvidado, aquel conjunto de alteridades se divertía deconstruyendo utopías, blasfemando contra los beneficios del modernismo con aquel lema, estandarte de complejidad fantástica. ¿Qué hacer después de la orgía? Pero, ¿es que alguna vez había existido tal orgía? ¿De qué liberación sexual, de qué socialismo, de qué realización humana se hablaba? Aquellos conceptos, si así podían llamárselos, cabalgaban sobre títeres fantasmas creados para su justificación. Aquellos hombres alineaban sus ejércitos en un desierto donde no había más que fastuosas proyecciones de un mundo jamás realizado. Aquel mundo no leído, pensaba Ana. Si soñar era una manera personal de leer, bien valía la pena aún el sueño. Bien valía la pena preservar la utopía hasta que aclarara, hasta que sucediera el milagro humano de la Jerusalén de las 12 puertas. ¡Qué infantil belleza! ¡Qué salvajemente rica! Nada es comparable a una leyenda. Toda filosofía verdadera nace de ella y se une finalmente a ella, sedienta de iluminaciones, de circunstancias y paisajes donde reposar. Ana se entregaba a sus ensueños con el fervor de quien quiere enajenarse. Todo el mundo está cuerdo, horrible, terriblemente cuerdo. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del pasado. Si el poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz, y el poeta maldito testimonio de la sombra,
Solo se trataba de seguir en el gran riesgo de la historia de lo no vivido, padecer el pensamiento con las fibras más sensibles, las mismas con que se padece la vida concreta. Ana insistía en esa unidad a riesgo de enloquecer. Estaba dispuesta a crear fantasmas, buscaba la psicosis para salir de la angustia, pero no llegaba más allá del límite y su sentido de la realidad, por el contrario, se había hipertrofiado. Veía más allá. Horror de la simultaneidad. La coherencia del mundo se le hacía insoportable. Una especie de ordenador conducía los hechos. Era comprensible que el discurso de la hipocresía, por ejemplo, fuera reemplazado por el discurso del cinismo. Ya no resultaba necesario ocultar nada. El sentimiento de culpa había desaparecido. El antiguo sueño anarquista de la unificación del mundo en un planeta sin fronteras era siniestramente parodiado por la unificación del fetiche. No había ante quién dar cuenta de los actos. Era comprensible entonces que la bestia se envalentonara, llamando a sus hijos carroñeros para despedazar los últimos restos del espíritu de otras décadas, porque con el vino de sus idolatrías se emborracharon todas las naciones, y los reyes de la tierra pecaron por ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron con su lujo desenfrenado. Repetida Babilonia. Así habían sucedido las cosas, con coherencia magnífica más allá de la aparente dispersión de los hechos. Esto, a pesar de su dimensión trágica, resultaba un consuelo. Ana se había empeñado en leer la realidad, con los elementos que le prestaban las grandes leyendas bíblicas, pero no estaba dispuesta a entregar sus deseos a la repetición. No podía alistarse en el ejército de los santos, como tampoco antes pudo hacerlo por completo en el de los revolucionarios del inobjetable materialismo histórico. Todo, para su desgracia, debía pasar por el filtro de su alma, y ésta tenía sus propias leyes. Una de ellas consistía en afirmar que nada de lo dicho era lo suficientemente justo. Se sabía de una soberbia intransigente, por momentos cómica, grotesca, aunque pretendía parecer tolerante. Lo que ella llamaba sus opiniones eran absolutos inobjetables. Esto le restaba locuacidad y riqueza a su pensamiento y la volvía antipática y hasta insoportable con el contorno. Más motivo para hundirse en el mundo de los sueños. Ana se fue quedando cada vez más sola. Bex le molestaba con su agresividad demasiado realista, sus aires de haberlo vivido todo, su apología del derrumbe, pero por sobre todo su ausencia de pasión hacia las cosas de este mundo y esa facilidad que tenía para desbaratar sus argumentos con un simple juego de palabras. Tal vez Ana no comprendiera la verdadera finalidad de Bex y por eso la juzgara mal. Ella se había cuidado muy bien de demostrar algún tipo de admiración hacia Ana. Sabía que cualquier gesto de reconocimiento las haría más vulnerables a ambas y se protegía. Ella veía lo que Ana no podía ver. Estaba muy cerca, tanto que podía sentir el vértigo. Bex veía con claridad de qué forma Ana se iba acercando al abismo.